Por último, intervendrá Avelino Revilla Cuñado, delegado episcopal de Enseñanza de Madrid. Avelino Revilla ha publicado numerosos artículos en revistas sobre ciencia y temas relacionados con la educación y la escuela. Recientemente ha presentado en rueda de prensa el Congreso de Profesores que organiza la Delegación Episcopal de Enseñanza y que se celebrará los días 8 y 9 de marzo con el lema Nueva evangelización, nueva escuela, redescubrir la alegría de la fe. Le damos paso a Avelino. Buenas tardes a todos ustedes y gracias en primer lugar a los cristianos en la escuela pública por haberme invitado a este foro. Me habían asignado la clase de religión un derecho de las familias. Creo que los intervinientes anteriores han dicho cosas muy interesantes. Algunas de las que voy a decir yo son un poco de contrapunto, pero eso servirá a todos ustedes para que el debate sea más rico. La presencia de la enseñanza religiosa en el marco escolar está íntimamente unida tanto al derecho a la libertad religiosa como al pleno desarrollo de la personalidad humana que debe procurar todo proceso educativo. El ejercicio de la libertad religiosa se ve seriamente afectado o impedido cuando se excluyen de la educación del alumno sus convicciones religiosas. Al Estado, desde una concepción subsidiaria del mismo, creo en la subsidiariedad, no le corresponde imponer un determinado modelo educativo para todos, sino garantizar a las familias y a las instituciones sociales un marco de libertad que les permita elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Nuestra Carta Magna recoge en su artículo 27.3 el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero a su vez, la escuela de atender a la formación integral del alumno no puede conformarse con enseñar solo aquellas materias fundamentadas en una racionalidad instrumental, lo ha explicado muy bien José Luis, sino que hay que incorporar también el saber religioso que trata de responder a la pregunta sobre el hombre desde la presencia de un Dios creador y salvador. Nos damos cuenta, sin embargo, cómo desde distintos medios sociales se sigue cuestionando la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela. O bien se la identifica con la catequesis para a continuación pedir que se imparte en la comunidad parroquial, o bien solo se la contempla desde una perspectiva aconfesional, como transmisión de unos conocimientos que ha de ampliar la cultura del alumno, pero sin que esto haya de incidir en su formación personal. Estamos hablando de una asignatura en la que la racionalidad específica de la fe cristiana dialoga con la cultura para así hacer posible una auténtica síntesis entre ambas. Una asignatura que, a la vez que sitúa al alumno de forma lúcida ante nuestra tradición cultural, ayuda a los alumnos creyentes a comprender mejor el mensaje cristiano como respuesta a los interrogantes que la vida le plantea, y a los que se encuentran en búsqueda o con dudas religiosas, que también son invitados a estar en esa clase de religión, les ofrece la oportunidad de conocer la armonía y la belleza de la síntesis cristiana, para así reflexionar mejor sobre la decisión a tomar en sus vidas. La enseñanza religiosa escolar se lleva a cabo en el contexto de una institución, la escuela, cuyas normas académicas han de ser respetadas. Desde el punto de vista académico, como cualquier otra asignatura, posee un desarrollo curricular, que no olvida la originalidad de dicha materia, posee una referencia insoslayable al Evangelio. Su peculiaridad consiste en la situación original en que se ejerce el ámbito escolar, y en el fin original que pretende hacer posible la síntesis entre la fe y la cultura en el interior del proceso educativo. Por medio de la enseñanza religiosa, el alumno integra en su formación humana la dimensión religiosa, logra un diálogo interno entre la fe cristiana y el saber humano, procura que los sentidos de vida propuestos por las otras disciplinas puedan integrarse en el sentido radical que proporciona la fe. La enseñanza religiosa supone un proceso de inculturación del Evangelio en el ámbito escolar. La enseñanza de la religión católica en la escuela, en palabras de González de Carredal, no es culto ni catequesis directamente, sino exposición del valor y significado universal de las realidades históricas que han surgido a partir de la experiencia humano-divina de la revelación de Dios y de la redención del hombre. Es teología, algo que presupone la fe y va mucho más allá de ella. No es por tanto una cultura abstracta y universal desarraigada, sino mostración de valor, sentido, fecundidad y universalidad. Por el hecho de estar en la escuela se le exige aportar sentido específico, método, lenguaje comunicable y actuar con la racionalidad mínima que se exige a todo el que esté presente en la escuela. Pero dejando bien sentado que no hay una racionalidad hegemónica. Los cientificismos, desgraciadamente, siguen en pie, a estas alturas del siglo XXI, que ordena ciertas materias lo que es racional y científico.
Son varias las razones que se vienen aportando desde el comienzo de la nueva etapa democrática para justificar la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela, lo que no ha impedido que se siga cuestionando desde algunos sectores dicha presencia. Una peculiar comprensión de la aconfesionalidad del Estado, más próxima al laicismo excluyente que una laicidad positiva o aconfesionalidad, la confina a los lugares de culto de los distintos credos religiosos, arguyendo que las creencias religiosas del ciudadano individual pertenecen al ámbito de lo estrictamente privado y que su transmisión en forma de enseñanza religiosa no debe confundirse con las enseñanzas ordinarias del currículo. Detrás de esta opción se esconde una visión del ser humano reducido a los límites del mundo, satisfecho en su inmanencia y afincado en la certeza de que nada positivo puede obtener más allá de las fronteras del mundo. Otros, desde el reconocimiento de la importancia que ha tenido y tiene la religión como hecho cultural, que ayuda a entender mejor la historia de los pueblos y su creación artística, no se oponen a que se estudie en la escuela el hecho religioso, bien como materia propia, para la cual se adoptaría la perspectiva de las ciencias de la religión, o bien como conjunto de conocimientos incluidos en otras materias, la historia, la filosofía, la literatura o la historia del arte, más próximo a lo que propuso Roger Debré para Francia hace unos años. Según esta opinión, estaría plenamente justificado que unas enseñanzas sobre el hecho religioso se ofreciera a todos los alumnos sin distinción, pero la transmisión de esta cultura religiosa en los centros escolares no debería hacerse desde el punto de vista de una determinada confesión religiosa, sino desde una perspectiva claramente no confesional. Respecto a los primeros, afirmamos lo siguiente, que una sana laicidad implica que el Estado no considera la religión como un simple sentimiento individual que se podría confinar al ámbito privado. Al contrario, la religión, al estar organizada también en estructuras visibles, como sucede con la Iglesia, se ha de reconocer como presencia comunitaria pública. Esto supone además que a cada confesión religiosa, con tal de que no esté en contraste con el orden